En este video vamos a terminar con el tema de fotosíntesis. Entonces vamos a hablar de la etapa que sigue a la etapa luminosa, que es ni más ni menos que la etapa oscura. Y acá es donde me voy a detener para recordar que prefiero, para que se entienda mejor, decir etapa independiente de la luz. Porque ¿qué sucede? Si nosotros miramos el video anterior y el proceso de la etapa luminosa, entendemos que hay un proceso de transformación de la energía del Sol en energía que podemos aprovechar en forma de ATP y de poder reductor. Es decir, el Sol cumple un papel fundamental en ese proceso porque sin él no podría realizarse. Ahora, una vez que ya están los productos de la fase luminosa, puedo realizar la etapa oscura, haya o no haya luz, porque la luz ya fue utilizada. Entonces, etapa oscura da la confusión de que si hay luz no se produciría, mientras que lo que quiere decir es que como ya usé la luz en la etapa lumínica, me da lo mismo que haya o que no haya, va a ocurrir igual. Entonces tiene un nombre que realmente llama a la confusión. Dicho esto, en la etapa oscura, generalmente se llama así, por eso voy a usar ese nombre, lo importante es que ocurre en el estroma, es decir, toda la etapa luminosa ocurría en el tilacoide, en el interior, en la membrana, atravesando la membrana, mientras que la etapa oscura va a ocurrir en el estroma, es decir, en el líquido que está contenido adentro de la membrana interna del cloroplasto. Bueno, y lo que ocurre es el ciclo de Calvin o ciclo de Calvin-Benson, porque fueron dos científicos que lo descubrieron simultáneamente. Entonces, tiene tres procesos que no me interesa a mí y por lo tanto a la gente de la cátedra, tampoco creo que les interese el nombre de estos tres, pero yo se los menciono para que se den una idea de que es un ciclo que va y vuelve, va y vuelve. Entonces se produce un fenómeno que es la carboxilación, luego la reducción, donde nuestras enzimas en estado reducido, recordamos al NADPH, otorga los electrones obtenidos durante la etapa luminosa, y luego se produce la regeneración. Y esto nos da la idea de que vuelve a hacer lo mismo, o sea, el producto del ciclo es lo mismo que el sustrato del ciclo. Exactamente por eso se llama ciclo, porque tiene un comportamiento continuo. Bueno, tienen un dibujo al costado del video que les va a dar una idea de que ocurren muchas reacciones en el proceso del ciclo de Calvin que no son importantes que recuerden. Lo que sí tienen que recordar es que comienza cuando el dióxido de carbono que absorbe la planta se une a esta enzima que se llama RuBP, o sea, esa es la sigla, ¿no? Su nombre largo es la ribulosa bifosfato. Lo voy a escribir. Ribulosa bifosfato. Bueno, entonces, dicho esto, ¿por qué nos interesa y por qué me detengo en esta enzima? Porque la tienen que recordar por lo menos sus siglas, porque es la enzima más abundante que hay en el planeta. Es decir, para que se den una idea, por cada una persona hay más o menos 40 kilos de enzima ribulosa en el planeta, es decir, muchísimo. Imagínense el tamaño que tiene una enzima. Entonces, es muy importante, ya que es la que permite que se produzca la glucosa y que se inicie el ciclo de Calvin. Bueno, se produce la unión ribulosa con dióxido de carbono. Eso es importante, da inicio al ciclo. Sufre varias reacciones. ¿Por qué lo pongo así? Porque no es importante que se acuerden cuáles son las reacciones, jamás se las van a preguntar en este curso. Y da como resultado una glucosa. Ojo con esto, porque hay que entender
que lo que sucede es que una molécula de 5 carbonos se le incorpora un carbono proveniente del dióxido de carbono. Por lo tanto, 5 carbonos preexistentes más el carbono nuevo generan una molécula de 6 carbonos que está organizada en forma de glucosa y se libera en forma de glucosa. Pero ¿qué es lo que me interesa que recuerden de esto? Que si yo incorporo un dióxido de carbono a una molécula que ya tenía 5 carbonos, lo novedoso es el nuevo carbono. Entonces, para tener el equivalente a una nueva glucosa, va a tener que ocurrir 6 vueltas al ciclo. Porque cuando yo incorpore 6 carbonos nuevos, en el balance voy a tener una glucosa nueva producida, liberada al ambiente. Bueno, lo importante entonces es que recuerden dónde ocurre, cuáles son los sustratos y cuál es el producto. Eso es lo que tienen que saber de todos los procesos metabólicos. Luego son detalles que puede ser un ítem más, un ítem menos, pero esas ideas fundamentales las tienen que tener claras. Entonces vamos a hablar de la reacción global de la fotosíntesis, es decir, todo lo que dijimos, pero involucrado en un renglón. Y esto sería dióxido de carbono, que se escribe CO2, como ya recordarán, agua, energía del sol y producimos glucosa y oxígeno. Recuerden que el oxígeno es la sustancia de desecho de la fase luminosa. Entonces podemos decir que se transforma la energía lumínica en energía química, es decir, de la energía proveniente de la luz del sol se las arregla para generar enlaces químicos covalentes de la glucosa. ¿Qué pasa? Si yo pongo esto entre paréntesis, lo que es interesante de ver es que si miramos al revés este proceso, es decir, ¿qué proceso necesita glucosa y oxígeno y produce energía, no solar, pero energía, dióxido de carbono y agua? Espero que estén pensando lo mismo que yo, que es la respiración celular. Entonces, podríamos pensar que la fotosíntesis ocurre primero y luego ocurre la respiración celular que va a dar como productos los sustratos de la fotosíntesis. Entonces son como reacciones opuestas y justamente por eso se definen que una es anabólica y endergónica, necesita la energía para ocurrir y produce moléculas complejas, y la otra es catabólica y exergónica, es decir, rompe una molécula compleja y libera energía y moléculas más sencillas. Espero que se haya entendido, son temas difíciles, pero son temas centrales del metabolismo y de la materia porque engloban a muchos conceptos compilados entre sí. Espero que les haya servido y nos veremos en la próxima unidad.